Hola, hoy te enseñaré a hacer esto en tus partidas de enfrentamiento. O bueno, al menos tendrás conocimiento de qué es el Bunny Hop y las ventajas que tiene aplicar esto ya sea en campaña, en versus, búsqueda y cualquier modo de juego que pueda ofrecerle Left 4 Dead 2. La hostia. El timing, en lo que a Bunny Hop se refiere, es el momento exacto en el que presionaremos la tecla de saltar al tocar el piso. Si encontramos el momento exacto en cada salto, podemos empezar a bunear y más adelante hacer trucos con el Bunny Hop. Para que puedan entenderme mejor, estaré usando Nowboard, que es este teclado virtual de aquí abajo. Para empezar, comencemos con lo más básico, que será mantener la velocidad de nuestro personaje. Para ello, tomaremos un poco de impulso con la tecla de avanzar hacia adelante, y solo presionaremos la barra espaciadora cada vez que choquemos con el piso. Como ven, solo presionamos la tecla de avanzar solo para ganar impulso. Si nuestro timing es bueno, mantendremos esa velocidad con la barra espaciadora. De lo contrario, nos frenaremos o iremos perdiendo velocidad progresivamente hasta que nos quedemos completamente quietos. Ya que dominamos el timing solo con la barra espaciadora, ahora pasaremos a agregar la tecla control, al mismo tiempo que tocamos el piso. Si lo haces correctamente, el desplazamiento será fluido, por lo que estaríamos teniendo un timing perfecto. Sin embargo, fallar aquí castiga más, ya que perderás velocidad de golpe y sentirás como que has chocado contra una pared invisible. Como ven, el timing es lo más importante, ya que esto mantendrá nuestra velocidad y en caso de fallar, perderemos la velocidad progresivamente o frenaremos en seco. Por lo que la práctica hará que puedas calcular mejor el tiempo que tendrás que presionar estas dos teclas al tocar el piso. Ahora bien, ya que sabemos cómo mantener la velocidad gracias al timing, nos falta saber cómo ganar más velocidad, ya que es el atractivo principal del Bunny Hop. Aquí es donde muchos se complican, así que trataré de explicarlo de la mejor manera posible. Seguiremos haciendo lo mismo de saltar cuando tocamos el piso con las teclas de la barra espaciadora más el control, pero esta vez moveremos el mouse junto con las teclas de A y D, que son los laterales. El truco de ganar velocidad consiste en girar con el mouse de izquierda a derecha, junto con la tecla correspondiente. Si vas a la izquierda, giras a la izquierda y presionas la A. Si vas a la derecha, giras a la derecha y presionas la D. Como ven, es girar suavemente, pero si quieres ganar más velocidad en poco tiempo, tendrás que hacer giros más bruscos. Como ven, la misma trayectoria, pero con un movimiento más brusco de los laterales, aumenta nuestra velocidad, e incluso hemos llegado un segundo antes que haciendo giros suaves, por lo cual podríamos sacar ventaja de esto en diferentes contextos. Si consigues al menos 5 saltos seguidos y aumentas la velocidad en un terreno plano como este, ¡felicidades! Ya tienes lo básico del Bunny Hop con control. Pero espera, existen otros tipos de Bunny Hop que puedes utilizarlo en caso no te funcione el que te acabo de enseñar. El Bunny Hop con control sostenido sigue el mismo fundamento que el anterior. La diferencia es que mantendremos presionado la tecla control en todo momento y solo calcularíamos el timing con la barra espaciadora al tocar el piso. Este tipo de Bunny Hop es ideal cuando somos el host de una partida o servidores donde tenga buena latencia. Aunque al igual que el Bunny Hop anterior, si fallamos el timing chocaremos en seco, lo que nos podría perjudicar en partidas de enfrentamiento donde la velocidad de movimiento es necesario para esquivar o agarrar rápidamente a los supervivientes. El Bunny Hop sin control, como dice su mismo nombre, solo nos preocuparemos en calcular el timing de la barra espaciadora al tocar el piso, ya que la tecla de control no la usaremos. En teoría es fácil,
Sin embargo, tendremos que hacer movimientos más amplios del mouse y giros constantes si lo que se busca es ganar velocidad. Otra de las ventajas que tiene este tipo de bunny hop es que en servidores competitivos funciona, pero solo hasta cierta velocidad. Y en general, en servidores oficiales donde hay mucha latencia, puede ser una buena opción utilizar este tipo de bunny hop. Si practicas el bunny hop y si comprendes la importancia del timing y el uso de los laterales, podrás hacer cosas como esta e incluso más. Sobre el bunny hop de los infectados, si bien es cierto que es diferente a la de los supervivientes, solo varía en el timing. Por lo demás, llega a ser igual y a funcionar con cualquier tipo de bunny hop, por lo que se requiere práctica tanto de superviviente como de infectado, si lo que buscas es mejorar. También quisiera hacer mención que diferentes factores podrían afectar y variar el timing, como son los lerps, los ticks del servidor, la latencia del servidor, e incluso el tiempo de respuesta del teclado que estés usando. Pueden ayudarte o empeorar el bunny hop en diferentes partidas, por lo que deberías tomar en cuenta todo esto al momento de hacer el bunny hop. Dejando eso de lado, puedes aprovechar el entorno para ganar velocidad, como por ejemplo las bajadas, las escaleras o estructuras que no son sólidas pero aparentemente lo son, y bueno, muchos factores que es mejor que lo descubran mientras practican y buscan cuál tipo de bunny hop se les hace más cómodo a la hora de bunnyar. Te voy a romper bien el orto. ¡Ay, mierda! Si llegaste hasta aquí, ya tienes las bases para hacer el bunny hop. Ahora, solo queda practicar hasta que te salga de manera natural. Si este video te sirvió, considera apoyarme con un me gusta y compartirlo con ese amigo que en pleno 2025 sigue diciendo que el bunny hop es un mito y todo es autobunny. Si hay suficiente apoyo, subiré más tutoriales de Left 4 Dead 2, de algún tema que quieran que hable. Yo soy Solium y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mario.